Como ustedes saben, todos los procesos se arrancan o se inician conociendo inicialmente cuál es la función básica que se quiere cumplir. En este caso, nosotros queremos también compartir otros conceptos como conceptos y definiciones sobre un tema muy especial que la gente ha estado preguntándose sobre qué es la corrosión y por qué se da la corrosión. Conocimientos de las superficies que queremos tratar, los problemas más habituales con los metales. Vamos a trabajar también sobre la preparación de superficie, la especificación, su concepto, los productos anticorrosivos y acabados, algo de la aplicación y los cuidados que debemos tener. Y al final, algunos consejitos prácticos que se tienen que seguir para que estos procesos siempre se den a satisfacción. Entonces, arrancamos con los principios básicos para el control de la corrosión. Pues a este control de la corrosión arrancamos inicialmente conociendo cuáles son los materiales o las superficies que se quieren trabajar. Como ustedes entienden y comprendemos, la corrosión generalmente se da en todos los materiales. Simplemente que nosotros aquí nos vamos a referir a dos materiales en especial. Los metales, que son los básicos, que son los que son directamente de acero al carbono, o los que son también de aceros protegidos como galvanizados o zincados y algunas cosas de eso. Entonces, los productos que vamos a trabajar hoy están específicamente para todo lo que es el área de la construcción digamos, de mediano impacto. Porque la construcción de alto impacto ya tiene otros procesos y otros procedimientos y otros productos que más adelante podríamos tratar. En esta oportunidad vamos a trabajar solamente sobre los productos de bajo impacto que tienen que ver con los casos domésticos y lo que son la industria de la construcción, como centros comerciales, galeras, rejas, algo de condominios y cosas así como esta. Entonces, para eso, entendemos que los metales es uno de los elementos de gran inconveniente en el proceso cuando se instalan en la superficie o en el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros colocamos un metal al medio ambiente, lo estamos exponiendo directamente a un proceso que se llama oxidación. La oxidación es un proceso químico y físico-químico que se genera al entrar en contacto el aire o el oxígeno que está en el aire y en el agua, o el vapor de agua, que atacan directamente la superficie metálica. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la producción de acero al carbón, ese acero cuando empieza a salir del horno o de la colada, empieza a tomar un enfriamiento. Ese enfriamiento es el oxígeno del aire que lo va enfriando rápidamente y empieza a hacer un óxido prematuro sobre la capa de la superficie, una capa superficial en el metal. Esta capa superficial, en primera instancia, se convierte en un pasivador del acero para evitar que se siga corroyendo. En la medida que lo exponemos al medio ambiente, él va avanzando y empieza un proceso de corrosión localizada o puntuales, donde empieza, como ven en la imagen de la izquierda, como ven en la imagen, se puede mirar que las listones de acero empiezan a colocarse de un color amarillento. Este color amarillento a naranja es lo que empieza a hacer el proceso de oxidación. Esa oxidación va tomando un avance en la estructura del metal hasta que llega a abarcar una gran extensión del metal y empieza a convertirse ya en una especie de oxidación avanzada. Eso es, ya empieza una degeneración o una aceleración de la reacción química que se da entre el acero y el oxígeno. Pasando entonces a un proceso grande que se llama, cuando ya hay desgaste o deterioro de la estructura, que se llama corrosión. La corrosión es ese ataque severo del oxígeno que es presente ya sea en el agua o en el aire, que empieza a destruir la estructura fundamental del acero. En este caso, de la perfilería, de las varillas, de las láminas, de todos los perfiles que utilizamos en la industria de la construcción para fabricar puertas, verjas, rejas, pasamanos, todo eso que no sea, que sea acero al carbón, rápidamente se nos va a oxidar. Y si no le hacemos un proceso de protección,
posiblemente vamos a perder el material. Entonces, ¿cuáles son los problemas básicos y más habituales que tenemos con los metales? Con los metales tenemos generalmente problemas básicos como factores que nos afectan la velocidad de la corrosión. Estos factores que nos afectan la velocidad de la corrosión son el ambiente en el cual se ubica el material. Ese ambiente en el cual se ubica el material nos va a generar varias lecturas. La primera lectura es cómo es el proceso de oxidación que tengo y cómo se está generando. Y luego, cómo puedo hacer un proceso de contrarrestarlo o de atacarlo para prepararlo para que no se siga corroyendo. Entonces, mire que ahí tengo dos lecturas. La primera es conocer y así identificar qué tipo de superficie tengo, cómo la voy a atacar y luego qué productos le voy a colocar para que me permita garantizar de que el material no se me siga descomponiendo en el tiempo. O sea, miren que aquí hay una cosa muy importante. El ambiente nos genera un ingrediente favorable para que el metal se nos oxide o se nos corroba. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre un elemento que impida que ese proceso se genere. Ese elemento que vamos a buscar siempre será un recubrimiento o un elemento que aísle, que no entre en contacto el aire con el metal. O sea, esto es algo similar a lo que nosotros conocemos como el triángulo del fuego. El triángulo del fuego, si nosotros eliminamos uno de los tres elementos, el fuego no avanza. O sea, si tenemos oxígeno y tenemos un componente y le ponemos una chispa, enseguida todo se enciende. Pero si nosotros ocultamos la chispa, ahí están los dos y conviven tranquilamente. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos buscando es un recubrimiento que permita que ese proceso no avance en el tiempo. Entonces, los ambientes se clasifican como ambiente marino o ambiente industrial. En este caso, también hay ambiente marino con alta humedad y ambiente marino con baja humedad. También le pasaría lo mismo en el caso de un ambiente industrial. Otro ambiente que nos puede afectar la manera como la corrosión avanza en un metal es el área rural o un área urbana. ¿Qué encontramos en un área rural? Que simplemente hay una humedad residual por los árboles y otras cosas, una relativa de pronto va a alta o baja, dependiendo de la temperatura que se encuentre o las condiciones que esté cercana al mar o cercana a una montaña. Y urbano, en el urbano podemos encontrar gases de combustión de industrias químicas que puede generar el aceleramiento de este proceso de la corrosión. Entonces, los ambientes de servicio van a ser fundamentales para que estos procesos se generen. Aquí ven en el centro algunas imágenes de oxidación y corrosiones. Mire, por ejemplo, la primera, esta primera que vemos es unos tornillos que no hicimos un buen tratamiento y la oxidación se los está comiendo. Ya ahí en ese proceso tenemos que acabarlos, cambiarlos, porque si no, se nos va a caer la estructura. Entonces, esto nos permite a nosotros tener varios tipos de corrosiones. ¿Cómo clasificamos la corrosión? Generalizadas, cuando ya la corrosión se generó en todo el área o en toda la extensión de la superficie metálica. Localizadas simplemente como en el caso de esos tornillos o esos pernos que quedaron solamente sin protección y empieza la corrosión ahí, se llama una protección, una corrosión localizada. O cuando, por ejemplo, nos quedan espacios o cavidades que no pudimos entrar con los equipos de aplicación ni de preparación para poder darle la protección que se debía adecuada y la preparación y la protección adecuada, entonces ahí me dejan una corrosión por cavidades. O ambos por picaduras. Generalmente por picaduras puede ser porque posiblemente me quedaron puntos desnudos en los cuales no entró el elemento protector y ahí se empieza a generar picaduras. Otro de los factores bien importantes en el proceso de la corrosión es cuando diseñamos las estructuras. Siempre que diseñamos una estructura, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos adelante, el ambiente al cual va a estar sometido, las temperaturas a las cuales va a estar sometida, y las condiciones de humedad y a las condiciones de vapor, de aire, que se puede ser caliente o seco, que se pueden estar en la superficie. Ustedes saben que si nosotros tenemos una mayor temperatura, el proceso de corrosión es mucho más intenso. Si tenemos una baja temperatura, el proceso de corrosión disminuye un tanto y entonces hace que el proceso sea más lento. Un ejemplo de esto lo podemos ver. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un desierto
donde estamos a una alta temperatura, tenemos una lámina expuesta y es posible que la lámina no se nos correa tan rápido como si la tuviéramos digamos, en Colón, que estamos a la orilla del mar, con una temperatura alta, pero con un grado de humedad bastante alto. Entonces, en el desierto tenemos la humedad casi que prácticamente en cero, aunque tengamos temperatura alta. Entonces, eso nos va a decir que sea más fácil o menos fácil del proceso de la corrosión. Otro proceso que se dice el control de la corrosión es el sistema de recubrimientos que elija. Como vamos a ver más adelante, ahí vamos a tener varias opciones de procesos de protección con los anticorrosivos Pintuco para que podamos elegir cuál es el sistema que se ajusta más a las condiciones que nosotros tenemos de exposición al metal que queremos proteger. También es importante revisar algunos aspectos de seguridad, porque resulta que la corrosión nos puede dar el deterioro fundamental de las estructuras y eso puede permitir que se nos acaben fácilmente. Como también podemos revisar los aspectos de costo. Dependiendo del sistema que elijamos, así podemos decir cuál sería el nivel de protección que queremos darle a la estructura. Con esto podemos definir de una vez los sistemas de recubrimiento que tenemos. Recubrimientos anticorrosivos que tenemos ahí se clasifican en los anticorrosivos propiamente, algunos que se llaman inhibidores de corrosión, otros que hacen una barrera para la corrosión y unos que son recubrimientos galvánicos o metálicos. Estos son los métodos de protección del acero. Entonces, entendiendo todo esto, que es lo básico del proceso, para poder entender qué es lo que queremos hacer con los anticorrosivos, entonces nos vamos ahora sí a los principios claves para la protección con pinturas anticorrosivas. Pero tenemos que uno de los principios claves es la preparación de superficie. La preparación de superficie es el alma y corazón de todo proceso de pintura. Entonces, incluso abarca casi que el 70% de los costos que se deben generar para hacer una aplicación de pintura. Sin embargo, mucha gente a veces deja ese espacio por de lado porque no lo tiene en cuenta. Entonces ahí vamos a mirar más adelante la preparación de superficie. El otro es la especificación. La especificación es de doble vía. Una, la requerida por el contratista y dos, la especificada por la compañía fabricante. O sea, la compañía fabricante dice, usted quiere que una estructura metálica le dure 5 años, entonces la compañía dice, el sistema de pintura que usted necesita es este. Si usted quiere que la estructura le dure 10 años, entonces el sistema de pintura que usted necesita es este. Entonces, la especificación va en la doble vía. Y tercero, la aplicación de los productos. Las condiciones de aplicación y la actividad de aplicación también es muy importante. Si yo hago una buena preparación de superficie, no hago una buena elección de los materiales que voy a colocar y luego no hago una mala aplicación de los productos, tampoco puedo garantizar la vida útil del sistema, aunque haya escogido los mejores productos. Y por último, durante todo ese proceso se debe estar haciendo un control que podríamos llamar un control de calidad, que es la inspección, la revisión, el estado, los controles, las propiedades que debo controlar para que los productos sean aplicados adecuadamente. Entonces, en el tema de preparación, tenemos que recordar rápidamente aquí que hay que eliminar cualquier contaminante que se presente en la superficie, ya sea una superficie nueva o una superficie de repinto. Entonces, lo segundo es generar un perfil de anclaje. Para generar un perfil de anclaje, una vez que haga la limpieza superficial, debo garantizar que mi producto se adhiera. La mejor respuesta de un producto es cuando hay una adherencia al 100% sobre la superficie sobre la cual se aplicó. Esa adherencia al 100% evita que el aire entre a formar parte del sistema. Al no haber una buena adherencia, el aire no tiene por dónde entrar y llegar al metal. Y por último, completamente las condiciones que debe ser el proceso de aplicación es que debe estar completamente seco antes de aplicar. Entonces, para eso se tienen algunos equipos de medición y algunas pruebas que se ejecutan en el proceso de control, como la prueba de la humedad, que puede ser colocando un higrómetro, la prueba de la adherencia y generalmente cómo genero los perfiles con una flexible o con una lijadora o con una lija,
voy a generar el perfil de anclaje que necesite de acuerdo al tipo de producto que quiero colocar. Entonces, existen unas recomendaciones básicas para la preparación de superficie. Dentro de ellas se destacan los factores que contrarrestan la velocidad de la corrosión. ¿Qué factores contrarrestan la velocidad de la corrosión? Una adecuada limpieza. Si yo no hago una adecuada limpieza, las superficies contaminadas me van a permitir que me siga avanzando el proceso de corrosión porque no hubo una buena adherencia. Si no elimino las grasas y aceites y no remuevo los óxidos, tampoco voy a garantizar una buena adherencia, que es la, como dije, es la base fundamental de la vida útil y del sistema de protección que se elija. Entonces, para eso yo debo garantizar unos métodos de limpieza que me dan alguna certeza de que me pueden garantizar que este proceso se me ejecute a satisfacción. Dentro de ellos existen en el mercado e internacionalmente algunos sistemas de limpieza de superficies metálicas y un organismo que los controla, que es la SSPC. Para ello, ellos dicen que si yo quiero hacer un proceso de limpieza simplemente con desengrasante o con jabones líquidos químicos, yo tengo un sistema de limpieza SSP1. Y si tengo una limpieza con una herramienta manual, como una lija o un cepillo, tengo un sistema de limpieza SSP2. Y si quiero ya elementos mecánicos, yo digo, quiero una manual mecánica, entonces hace un proceso de limpieza SSP3. Ahí están los métodos de limpieza que te pueden ejecutar. Entonces, si yo tengo los mecanismos de limpieza y tengo las herramientas, yo puedo garantizar de que tenga una superficie limpia y con un perfil de anclaje que me garantice una excelente adherencia o un buen matrimonio, podríamos decir, entre la superficie y los recubrimientos. Dicho esto, resumiendo, lo que queremos decir es, sobre un metal, para tratar los procesos de corrosión y la preparación de superficie, debemos siempre aplicar un recubrimiento adecuadamente. Y esto se debe a dos cosas. Si quiero aplicar sobre una superficie nueva, debo generar inicialmente un desengrasante. Un desengrase de la superficie para que me pueda quedar completamente limpia y libre de grasas. Si es un repinte y yo veo que la pintura que tengo no me cumplió los requisitos que tenía y quiero eliminarla, entonces debo buscar un removedor de pinturas que me elimine esa pintura que está porque no me va a dar la vida útil que necesito o porque ya está muy deteriorada y tengo residuos y tengo que quitarlos. Y luego elegir un sistema de pintura nuevo. Al elegir un sistema de pintura nuevo, tengo que elegir una vez qué perfil de rugosidad o perfil de anclaje voy a requerir para que la pintura nueva haga un buen matrimonio con la superficie donde se va a aplicar. Para esto se debe retirar completamente por medio manual o mecánico todas las partículas de óxido o irregularidades que se encuentren en la superficie metálica. ¿Herramientas que se utilizan para eso? Se utiliza la piqueta, los cepillos, las lijas, las espátulas, entre otros, más cuando ya tengo herramientas manual mecánicas o mecánicas, que utilizo la flexible y otras más como pulidoras, desgastadoras y en general. Entonces, todos estos cuidados nos van a permitir que nosotros podamos tener una aplicación adecuada de los productos que pertenecen al portafolio de Pintuco según la necesidad que tengamos. Entonces, el portafolio de productos Pintuco para la protección de la corrosión está centrado en una serie de productos que se denominan anticorrosivos y unos productos que nosotros llamamos anticorrosivos y que son autoimprimantes. Y por último, tenemos unos productos de acabado que conforman el requisito para poder cumplir con la instrucción de proteger contra la oxidación o contra la corrosión. ¿Cuál es el requisito básico? Un anticorrosivo, por lo general, no es un acabado. Un anticorrosivo nunca se debe dejar libre de colocarle un acabado porque el agua, el oxígeno, empiezan a entrar porque los anticorrosivos no son 100% sellados, son superficies porosas, generalmente dejan superficies porosas donde el agua y la humedad pueden entrar, a excepción de los productos que se denominan autoimprimantes. Esos productos que se denominan autoimprimantes, donde ustedes ven los que están en la segunda línea, como Corrotec, los 2 Mextaltec y el anticorrosivo 10-592,
estos productos sí se pueden utilizar directamente sobre el metal y se pueden dejar también como acabado final, porque tienen ya en su estructura unos compuestos inhibidores de la corrosión, promotores de adherencia y además dan una película completamente sellada porque tiene la cantidad de resina suficiente para generar el sello superficial. Entonces, los anticorrosivos que tenemos los tenemos clasificados como, así como van en el orden de izquierda a derecha, van como el Y500, el Y507, el Y585 y el Y586, y quiere decir que cada uno va en un orden de mayor protección. Si digamos, el de menor protección, sin que sea ineficiente, es el Y500. ¿Por qué? Porque es un anticorrosivo que por su uso general es de uso doméstico. ¿Para qué? Para pintar rejas, ventanas, puertas, en el interior y en el exterior bajo techo. Cuando yo quiero un producto que va a estar en el interior exterior, pero que tiene exposición al sol y a la lluvia, yo me referiría a un Y507. Y si quiero un compuesto, quiero una protección de estructura más estructural, me voy al Y585, que ya me da una protección mucho más grande y yo voy a empezar a tener protección de 5 o de 3 años, de 3 a 5 años sobre la superficie metálica. Si quiero un anticorrosivo con pico cromato de zinc, entonces me voy al 586, que me va a dar la protección como la que tenemos dado, cromato de zinc, una protección muy alta, y quiero dar vida útil de 5 años para mí. Cuando quiero utilizar productos en superficie donde no voy a requerir anticorrosivos porque el producto es un antiimprimante, yo me voy a la línea de Metaltech. La línea Metaltech es especializada para el acero roll o acero al carbón. El Metaltech tipo minio es un Metaltech anticorrosivo y inhibidor de corrosión que tiene gran adherencia y que nos permite un gran resultado. Pero este también tiene que tener unas grandes características de la estructura metálica. Miren que aquí el metal debe estar lo más limpio posible, incluso ojalá con una corrosión ligeramente localizada. En el Metaltech 3 en 1 ya digamos que aquí yo me voy a ahorrar el lijado. Entonces aquí me voy a ahorrar el lijado, ¿por qué? Porque este producto ya es 3 en 1, tiene compuestos de adherente, tiene compuestos de inhibidor de la corrosión y tiene compuestos como anticorrosivo y además de eso me sirve como acabado. En el caso del anticorrosivo Y592 es un producto que es un acabado. Sirve como anticorrosivo porque se aplica directamente sobre el metal sin primer. O sea, generalmente lo aplico directamente y es una protección en zinc que me permite, una protección en aluminio que me permite dar un recubrimiento metálico, pero tipo en frío, sobre una estructura de acero. Y el Corrotec, anticorrosivo base agua, es un producto que lo utilizo para superficies metálicas como galvanizadas o zincadas, que nos generan adherencia tranquilamente sobre ese material y nos garantiza que no se destruya. Si lo quiero utilizar sobre acero al carbono, generalmente sí requiere que se le aplique un anticorrosivo. Y como productos acabados del portafolio tenemos los dos esmaltes, el esmalte alto brillo, el esmalte algídico de buen desempeño, y el Pinturo Fast Dry, un esmalte algídico de excelente desempeño, pero con un secado mucho más rápido y con la ventaja de que se pueden tintear en los colores que ustedes deseen. Bueno, entonces, ahora sí los tengo aquí más cerquita. ¿Cómo hacemos la aplicación de los anticorrosivos y los esmaltes? Entonces, digamos que los anticorrosivos, decíamos hace rato que tenemos los 3 superiores que se aplican dependiendo de la característica que yo tengo. Tengo unas estructuras interior de una casa o de una residencia, tengo estructuras que están en una unidad residencial donde ya hay muchas casas y que tengo exposición severas y cosas. Y el anticorrosivo Y585, donde tengo estructuras en centros comerciales, galeras, galpones, barriadas, cerramientos de barriada, todas estas cosas ya las puedo poner este material.
Y tengo el 586 y el 592 que me sirven como productos de protección mucho más alta. Por ejemplo, el 592, que les decía que es una protección de aluminio, que lo puedo aplicar sobre estructuras de acero y tiene una gran ventaja. Se aplica sobre estructuras que van a soportar temperaturas por encima de los 200 grados. O sea, quiere decir que yo tengo que pintar chimeneas, salidas de hornos, radiadores, etcétera. Yo puedo manejar este producto porque me aguanta ese tipo de temperatura y me aguanta esa aplicación. Es importante tener en cuenta que cuando aplico estos productos, yo debo llevarlos inicialmente hasta la temperatura máxima de exposición para que ellos puedan curar más fácilmente. Si aplico estos productos, generalmente ellos al principio, si la temperatura está muy baja, el secado es mucho más lento. Pero cuando las temperaturas están muy altas, su secado es mucho más rápido. Entonces, una vez que seleccionemos, dependiendo de la estructura o el ambiente donde está ubicado el material, elegimos, por ejemplo, cualquiera de los 3 anticorrosivos superiores, podemos aplicarle también cualquiera de los 2 esmaltes de acabado, dependiendo la importancia y dependiendo la velocidad de trabajo, las condiciones de trabajo en el momento, si estamos en invierno, si estamos en verano, si tenemos tiempo suficiente para poder esperar que el producto seque más lento o si queremos uno que nos seque más rápido. Entonces ahí tenemos la elección. Pintulus Fast Dry alto brillo y Pintulus Fast Dry. Pintulus Fast Dry y Pintulus alto brillo. Entonces, el Fast Dry, porque tiene un secado muy rápido, 15 a 20 minutos, y el Pintulus que tiene secado entre 3 y 4 horas, dependiendo de la temperatura que tengamos. ¿Qué ventajas nos ofrecen estos esmaltes? El Pintulus nos da una alta resistencia al frote y una alta lavabilidad. Esto quiere decir que nosotros lo podemos poner en escuelas, en espacios como bodegas de almacenamiento de productos que no sean alimenticios, fácil de aplicaciones y generalmente nos dan alto brillo. También los usan mucho para proteger estructuras metálicas en escuelas y en tiendas. El Pintulus Fast Dry, a diferencia del Pintulus alto brillo, tiene un secado de 15 minutos y es una alta resistencia al frote y a la lavabilidad y una alta duración. O sea, quiere decir que secado rápido, resistente al frote, alta duración y altísimo brillo. O sea que este nos está dando la velocidad de respuesta que nosotros necesitamos para las temporadas que son mucho más frías o húmedas. Entonces, los sistemas para protección de corrosión donde quiero revestir productos que encuentro que están con un ligero avance de la oxidación o que están con una oxidación incipiente. Entonces aquí tengo los 2 productos que puedo elegir. Cuando tengo una avanzadita corrosión, entonces puedo utilizar el Metaltech 2 en 1. Pero si tengo una incipiente corrosión, simplemente yo limpio, desengraso y aplico el Metaltech 3 en 1. Entonces, el 2 en 1 algunas veces me puede obligar a tener que lijar algo. Pero si no es necesario, porque la oxidación es suficiente, yo puedo aplicarlo. Con ese tengo una mayor protección, pero tengo un secado y un rendimiento un poco más bajo que lo que me podría dar el rendimiento con el Metaltech 3 en 1. Entonces, alta protección anticorrosiva, excelente adherencia y duración y acabado satinado. Mire que acá decimos que es un acabado satinado porque es algo ligeramente brillante, no es tan brillante como el Pintulus Fast Dry o como el Pintulus alto brillo. En cambio, cuando utilizamos el Metaltech 3 en 1, aquí el nivel de exigencia de limpieza es superior que al Metaltech 2 en 1. O sea, a pesar de que no debo lijar, el nivel de limpieza debe ser superior. ¿Por qué? Porque mire que al ser más brillante me puede ver las irregularidades que encuentre en la superficie con mayor facilidad. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos productos para este tipo de material. Entonces, el otro producto que tenemos aquí en esta línea de anticorrosivos o de autoimprimantes es el Corrotec. El Corrotec, como les decía hace poco, es un producto que trabaja también como 2 en 1 porque es un anticorrosivo y es acabado. Es un anticorrosivo de protección, tiene un inhibidor de protección, de corrosión, y tiene un protector
elemento que nos permite promocionar la adherencia sobre las láminas galvanizadas, que es un metal con una superficie completamente lisa. Tiene un secado muy rápido, tiene un gran poder anticorrosivo y se aplica directamente sobre metales galvanizados. Tiene un acabado mate y es brillante, tiene acabado mate y brillante, o sea que este es un producto muy versátil porque lo podemos aplicar en muchas fuentes de trabajo, ya sea en instalaciones donde escuelas, donde quiero que los sean fácil de limpiar, que tengan un acabado brillante, que tengan, tengo superficie metálica donde lo puedo aplicar, tengo estructuras en los cielos donde lo puedo aplicar porque es mate. Mire que tengo muchas versiones y mucha versatilidad para el uso de este producto. Y la más importante, es un producto de muy bajo olor. O sea, quiere decir que yo lo puedo aplicar en un sitio y nadie me va a reclamar porque tenga olores como de pronto los alquílicos que sí me van a reclamar o las epóxicas que tienen un ligero olor. A excepción de las epóxicas base agua que ya están superando el problema o la barrera de los productos con olor. Recomendaciones básicas para la aplicación de la protección de la superficie. Como le hemos dicho en todo el trabajo que hemos estado haciendo, un sistema de protección debe garantizar una adherencia mecánica, un producto anticorrosivo y un acabado. O en su defecto, lo que está por fuera, que nos dice que es un producto autoimprimante en el cual yo simplemente con un solo producto tengo las dos funciones de anticorrosivo y acabado. Pero siempre va a ser importante garantizar la adherencia mecánica. Otros factores que nos recomiendan tener en cuenta es el control de los espesores, es la primera imagen de la izquierda. Luego controlar los espesores porque estos me van a generar de pronto problemas de escurridos o cuarteos. Escurridos porque el espesor me quedó muy alto o cuarteos porque además de que me quedó muy alto, el proceso de curado es mucho más lento y cuando va secando, seca primero la parte superficial y la parte de abajo no me seca. Otro problema que me puede generar una mala aplicación son los hervidos. Los hervidos son puntos que una vez cuando la temperatura de la superficie está mucho más alta que la temperatura del producto que estoy aplicando, entonces se generan burbujas, las cuales al final rompen las películas. Estas burbujas pueden generarme puntos de oxidación, que serían puntos localizados en las superficies. Entonces, mire que eso es un riesgo que vamos a correr con esto. Otra cosa, si no hemos preparado bien la superficie, podemos tener desprendimiento de la película y eso también nos va a dar una falla técnica de calidad. También es importante que tengamos en cuenta el sitio y la ubicación donde vamos a colocar los productos. Hay productos que no se pueden utilizar en todas las áreas. Productos que cuando se colocan al sol generan algunas dificultades como decoloraciones o deformaciones. O productos que cuando le cae sustancias como agua o algún solvente antes de que haya curado total, también se generan decoloraciones superficiales. Visto de este espacio, creemos que es importante que tengamos también en cuenta algo. Todos estos productos que tenemos allí requieren de una aplicación. El proceso de aplicación requiere de una dilución y se requiere de unos solventes. Parte de mi trabajo era entregarle también a Diego las fichas técnicas de los productos que hemos tratado aquí con el afán de que todos puedan compartirlas y puedan tenerlas para que puedan revisar su proceso antes de la aplicación. Cómo están las instrucciones de cómo se manejan, cuáles son los niveles de dilución que manejan, cuál es el tipo de solvente que maneja cada uno y así podamos entender rápidamente que el solvente es un ingrediente que se utiliza en la pintura para facilitar la manejabilidad del producto y para manejar la nivelación sobre la superficie a la cual se aplica. Esto que nos permite garantizar un mejor acabado, una mejor penetración en la superficie y evaporación de los solventes más rápidamente. Entonces, dicho esto, quedo con el compromiso con Diego de anexarle las fichas técnicas a la presentación para que queden todo en el paquete. Y quiero también tener unas observaciones de control, porque generalmente cuando hacemos procesos de pintura, siempre consideramos que, como ya yo lo he hecho, siempre confío en que las cosas van a funcionar igual. Entonces, nunca debemos generalizar, porque cada proceso es diferente, cada situación es diferente. Cada vez que compramos
un producto, las condiciones del producto pudieron variar, las condiciones del ambiente no son las mismas para las cuales lo apliqué la última vez que lo apliqué, entonces hay que revisar. Nunca generalicemos una solución como la definitiva para todos los casos. Siempre hay que revisar cuando tenemos un problema, incluso hablar con nosotros que somos los especialistas para ver cómo le ayudamos a resolver y a entender cuál fue la falla que se presentó y cuál sería el mecanismo de solución más apropiado. Entonces, como les decía, las fichas técnicas se las estamos analizando porque las fichas técnicas es el alma y el corazón de cada producto. Si no sabemos y no entendemos esa ficha técnica, es muy probable que podamos cometer errores con la aplicación de los mismos. Entonces, tenemos que aprendernos bien las fichas técnicas y cómo funcionan. Si necesitan más información o más ilustración del manejo de los productos, se pueden comunicar con Diego, que con mucho gusto nosotros les ayudamos a resolver las circunstancias que se le presenten. Entonces, como también decíamos, la diferencia que existen entre los sustratos. Los sustratos son todas esas superficies a las cuales nosotros debemos aplicar pinturas. No es lo mismo aplicar en una lámina de un calibre 22, que es 0.72 milímetros de espesor de la lámina, que aplicar en una lámina de 1/4 de pulgada. ¿Por qué? Porque una lámina de 1/4 de pulgada tiene una mayor resistencia y tiene una mayor rigidez, y por lo cual necesita un mayor esfuerzo para poder buscar un perfil de anclaje. Mientras que en una lámina delgada, yo simplemente con un papel de lija puedo conseguir rápidamente un perfil de anclaje. Mientras que en una estructura, ya sea una estructura I o H, entonces allí que ya generalmente tienen espesores de 1/4 de pulgada, entonces ya ahí es mucho más difícil hacer una limpieza simplemente con una lija. Tengo que hacer una limpieza con una herramienta manual o manual mecánica. Entonces, mire que las diferencias de los materiales nos van a garantizar un perfil de anclaje diferente. Y por último, la compatibilidad entre los productos. Bien importante entender esto de la compatibilidad de los productos. La gran mayoría de los anticorrosivos que hablamos aquí son anticorrosivos alquídicos. Estos anticorrosivos alquídicos son fácilmente atacados por un solvente que sea diferente a los solventes alifáticos. Por ejemplo, si yo tengo un solvente epóxico o tengo un solvente de thinner laca o tengo un solvente de poliuretano y quiero aplicar encima de una pintura alquídica, entonces esta me puede generar una remoción, el arrugamiento, la remoción o el deterioro de la capa que esté anteriormente aplicada. Entonces, por eso tenemos que siempre seleccionar la compatibilidad del producto que vamos a aplicar con lo que tenemos debajo. Esto es, si yo quiero proteger con un sistema de protección mucho más alto, como una epóxica o un poliuretano, una estructura que ya le puse un sistema anticorrosivo alquídico, debo inicialmente hacer una prueba si los solventes que le voy a colocar en la nueva película no me remueven o me atacan la capa de pintura aplicada. O si voy a diluir un producto para hacer la aplicación, debo revisar si el solvente que voy a utilizar es capaz de hacer la compatibilidad con el producto y me genera la facilidad para poderlo aplicar. Esto es, algunas veces colocamos un solvente que no es el apropiado y lo que hace es que se me gela o se me funde o se me engruesa en vez de hacer lo que se diluya, lo que hace es que se me engruesa el producto y eso me hace difícil su aplicación. Entonces, muchas veces, a veces por no preguntar, cometemos muchos errores. Y todos estos errores nos cuestan. Dijimos que la preparación de superficie es un elemento costoso y ese no tiene de vuelta. Nosotros podemos devolver el acabado algunas veces porque el acabado se dañó, pero la preparación de superficie, si el acabado se dañó, hay que volverla a preparar. Entonces esa preparación es mucho más costosa. Entonces, por eso debemos tener en cuenta todos los principios que tenemos que tener para hacer un proceso de protección adecuado y revisión de los compuestos que vamos a utilizar. Bueno, hasta aquí terminábamos mi presentación. Espero que haya sido del completo agrado de todos y que disfruten de este espacio y que podamos ahora llegar con las soluciones a las preguntas que hayan surgido al respecto. Claro que sí, José, con mucho gusto. Aquí estamos.
Nuestros profesionales han formulado una serie de preguntas muy interesantes. Vamos a ir rápidamente. Tenemos la Sí, primera de José Hernández. sí. Dice, ¿qué sucede si aplico anticorrosivos sin limpiar adecuadamente la superficie? Bueno, sí, aquí con los 4 o 6 ejemplos que puse al final de problemas o de efectos que generan fácilmente las estructuras cuando no se aplican los anticorrosivos, no se aplican bien en la preparación de superficie, pueden ser, una, desprendimiento de la pintura. Dos, eh, generalmente se aumenta el proceso de corrosión porque al no haber una buena adherencia, la corrosión sigue avanzando porque el producto no se ancló directamente a la superficie y no hubo ese sello para evitar que el oxígeno del ambiente o de la humedad se llegara hasta el metal. Entonces, es importante hacer una adecuada preparación de superficie, es limpieza y además de la limpieza, promover una adherencia con un perfil de anclaje. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Dice Michael, ¿los anticorrosivos Y586 pueden quedar como acabado final o se le debe aplicar otro material como acabado? Los anticorrosivos desde el Y500, Y507, Y585 y Y586, todos deben protegerse. ¿Por qué es importante proteger los anticorrosivos? Porque los anticorrosivos, ellos tienen un proceso de formulación donde dejo partículas un poquito más grandes que lo que hago como producto de acabado. El producto de acabado tiene una partícula mucho más fina que me permite sellar la superficie y evitar que el agua pueda entrar en contacto con el metal. Los anticorrosivos, como vemos, la gran particularidad de ellos es que tienen pigmentos que se sacrifican o que generan un proceso de átomo de sacrificio para poder ellos evitar que el oxígeno entre hasta allá. Entonces ellos se reaccionan y combaten rápidamente con el oxígeno para evitar que el oxígeno llegue hasta el metal. Pero eso se haría mucho mejor si yo dejo la superficie de los anticorrosivos selladas con un esmalte de acabado. Mire que son sencillos. Cualquier anticorrosivo, incluso hasta anticorrosivo epóxico, yo debería ponerle un acabado. Hay un sistema epóxico, debería poner otro sistema de acabado superior a un esmalte alquídico. Pero un anticorrosivo alquídico yo puedo colocarle un acabado alquídico y tengo 2 tipos de acabados allí que tranquilamente me funcionan. El esmalte Pintura Santo Brillo y tengo el esmalte Fall Dry que no funcionan adecuadamente. Aunque sea una capa muy baja de espesor, pero lo importante es cubrirla con algo que me proteja, que el anticorrosivo no me quede a intemperie y los pigmentos de protección se me deterioran rápidamente. Excelente, José. Creo que hay muchas preguntas por el estilo. Irisnel nos pregunta qué anticorrosivo puede usar para que le dure muchos más años. Bueno, mire, generalmente de los anticorrosivos alquídicos que tenemos, los dos de mayor duración tenemos el 500, Y85 y el Y86 alquídicos. Pero ellos debo acompañarlo entonces con un producto de mayor desempeño. Entonces, debo buscar un producto o aumentar el espesor de película en el producto de acabado. O sea, yo tengo 2 maneras de cómo evitar que el oxígeno llegue rápidamente hasta la estructura metálica. Una es por barrera y otra es por la calidad de la resina que le coloque encima al anticorrosivo. Entonces, si yo coloco un anticorrosivo epóxico, tengo una protección mucho más superior porque ya tengo una resina que es epóxica y tengo los pigmentos anticorrosivos metidos en una resina de mayor resistencia al agua y de mayor resistencia a que el agua la penetre. Luego le puedo colocar encima una película superior, ya no sea un esmalte alquídico, o le puedo aplicar un esmalte alquídico, pero con un alto espesor. O sea, en este caso aplicaría de 2 a 3 manos, o de 3 a 4 manos, o aplicaría una capa mucho más delgada de un producto como un poliuretano que me da mucha mayor protección. Entonces, todo depende de los esquemas que yo especifique. Por eso les decía que la especificación está dada en función de lo que quiere el cliente y lo que la compañía le puede dar al constructista o al constructor. O sea, nosotros le decimos, usted quiere 5 años, nosotros le damos un sistema para 5 años. Quiere un sistema para 10 años, le damos un sistema para 10 años. Pero entienda que la preparación de superficie y los materiales no van a ser los mismos. En la medida que yo quiero aumentar la vida útil de los materiales, debo mejorar la preparación de superficie y mejorar los esquemas de pintura que voy a recomendar.
Listo, Diego. Sí, perdona. Luis Sosa nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué tal en caso de una puerta de un pH, la cual en la parte de mayor contacto, los pasamanos, tiende a tornarse verde o a caerse la pintura? Sí, buena pregunta porque es lo que siempre nos pasa en todas las unidades residenciales. Entonces, las unidades residenciales, ¿qué pasa? Las pinturas alquílicas su origen principal viene de a partir de grasas, aceites y grasas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo otro producto que es similar a él? Las manos grasosas que la persona llega cuando pone la mano grasosa sobre la superficie, esa intenta atacar la superficie que tengo aplicada. Entonces, para eso nosotros recomendamos unos sistemas diferentes a los sistemas alquílicos. Es mucho más costoso, pero evita el problema de tener que estar repintando cada rato y el problema que afee la entrada y la presentación de los lobbies o de las salas de reuniones de los PH. Entonces, para esto nosotros recomendamos un anticorrosivo epóxico y una pintura que se llama esmalte poliuretano. Entonces, los poliuretanos nos permiten, o sea, ya son productos que tienen son catalizados, son productos cruzados. Al ser catalizados, ya no entran en contacto con las grasas que llevan la mano. O sea, la mano ya puede pasar ahí, incluso si la persona lo quiere rayar, ya no se va a dejar rayar porque es un material completamente duro por el entrecruzamiento que tienen las dos resinas que se aplican sobre él. Wow, Este sería un producto ideal para aplicar en ese tipo de situaciones. Pues aplicamos en las puertas de los ascensores, en las puertas de las entradas de los PH y en algunas puertas de industrias o de centros comerciales donde la gente pasa con las manos siempre llenas de grasa. Todos los pasamanos de los centros comerciales están terminados en epóxicas y poliuretano. En especial el último donde la gente coloca la mano. Ok, muy bien. José Alcides nos pregunta cómo me pueden garantizar la resistencia de los anticorrosivos 2 en uno o 3 en uno. Bueno, estos productos tienen una adecuada resistencia para trabajarlos en las áreas donde son recomendados. O sea, estos productos son de uso doméstico y de uso semi-industrial, podríamos decir, porque trabajan en algunos centros comerciales, en algunas áreas, en algunas bodegas, en algunos espacios de algunas industrias. ¿Cuál es la importancia de ello? Como decíamos, el 2 en 1 es porque requiere algo de limpieza mecánica. Digamos que yo tengo una superficie que ya está corroída y que yo no me quiero ponerme a darle tanto proceso de limpieza. Yo tengo que por lo menos eliminar todo el herrumbre de óxido que tenga y luego aplicar ese anticorrosivo. Este me va a dar una protección porque tiene un pigmento que funciona adecuadamente para evitar que la oxidación que esté allí siga avanzando y además para protegerlo para que no se siga oxidando. En el caso del 3 en 1, este producto va más referido para los herreros. Todas esas personas que hacen herrería, que son los que hacen las rejas, las puertas metálicas, las ventanerías, la perfilería y todas estas cosas, ellos pueden aplicar este producto con una vida útil muy buena en el sentido de, y además sin tener que lijar. Porque mire que en este caso, cuando ellos compran el material solamente viene sucio o engrasado. Ya simplemente lo que tienen que hacer es eliminar la suciedad y eliminar la grasa. Una vez que eliminen la suciedad y la grasa, pueden aplicar el producto porque el producto le cumple las tres funciones. Es anticorrosivo, es inhibidor de la corrosión y además de eso es un acabado. Bien, muy bien, excelente. Seguimos con la última pregunta del chat. José González nos pregunta, al pintar con Metaltec 3 en uno con pistola, ¿cómo hay que diluirlo para poder aplicarlo? ¿Cuánto es su degradación? ¿O cómo puedo compensarlo? ¿O es mejor aplicar un anticorrosivo y luego uno de acabado? Bueno, de acuerdo a lo que me está diciendo él, es de degradación puede ser si pierde la viscosidad, si al perder la viscosidad da el espesor de película que necesito, o es que se deteriore porque se dañe. No. Generalmente los productos no se deterioran cuando los diluyo. Los productos cuando los diluyo o cuando le agrego un disolvente, que en este caso una dilución adecuada y normal sería el 10%, esto se referiría a 1/8 de galón por cada galón. Eso es más o menos en promedio un 10%. Entonces,
¿Esto qué me va a decir? Me va a dejar manejar más fácilmente el producto, ya sea que lo aplique con rodillo, con brocha o con un aspersor. Entonces, esto, si es con un rodillo o con una brocha, cada uno de estos materiales da un espesor de película diferente. Pero si yo lo aplico con pistola, la pistola yo puedo controlar mejor el espesor de película porque yo puedo ir y venir hasta conseguir, porque generalmente con pistola se dan prácticamente como uno diría que dos pasadas. Uno da una hacia adelante, a la derecha y después regresa y va traslapando y eso le va quedando un espesor de película mucho más cubierto. Si lo que me está diciendo es que se le deteriore el producto porque no le dé el espesor, no. El producto hay que darle el espesor y se le puede dar con más manos. Los rendimientos de esos productos están dados en función del espesor de película que aplique con el porcentaje de sólidos que tiene cada producto en volumen. Sólidos en volumen me da una relación de la cual me permite cuántos metros cuadrados me va a rendir el galón. Si lo que yo busco es una protección superior a esa, tampoco el Pinturus 3 en 1 o el Metal T 3 en 1 no me dice que no lo puedo aplicar sobre anticorrosivo. Si yo quiero garantizar una vida útil mayor, yo también lo puedo aplicar sobre cualquiera de los anticorrosivos anteriores, dependiendo el área donde la tengo exposición. Imagínense cuánto nos daría de seguridad un Metal 3 en 1 aplicado sobre un Y585, que es un protector estructural. Entonces, mire que me daría una protección altísima. Todo depende de lo que yo quiera presentar o comercializar o vender. Ok, muy bien. Bueno, aquí el señor Víctor Sierra nos hace una pregunta, ya pasé al chat de preguntas, tenemos unas 14 preguntas, vamos rápidamente. Él dice, ya nos quedan unos minutos solamente, yo estuve al frente de un astillero y lo más marcado era la oxidación del casco de las motonaves. ¿Qué producto tienen ustedes para aplicar y limpiar todas las superficies sin tener que llegar a utilizar un sistema de soplar arena a presión para limpiar el óxido y aplicar la pintura epóxica? Bueno, mire, vea, en el mercado hay muchos sistemas de preparación de superficie. Hoy en día, preparación de superficie para ese tipo de material que ya es una industria marina, si es un acero, si es un buque de gran tonelaje, ya necesita un proceso de limpieza exhaustivo. Y ahí hay que mirar varias cosas. Una son la parte que es obra viva y la parte que es obra muerta. O sea, tenemos que mirar las dos cosas. La obra viva es la que va metida en el agua y la obra muerta es la que está encima. Entonces, si el área muerta es la que me quiero proteger, yo tengo que hacer los procesos de limpieza adecuados para el producto que yo quiera. Si yo no necesito, hay varios procesos de limpieza. Hoy en día hay hydroblasting, hay sandblasting, hay wet blasting. Hay muchos sistemas de limpieza que yo puedo utilizar que no son los tradicionales cuando son granallado y arenas para allá. Pues uno busca el sistema de limpieza más adecuado y si eso no es posible, entonces uno podría hacer una limpieza manual mecánica con una herramienta manual y mecánica que puede ser eléctrica o de presión o hidráulica y me puede generar también como una especie de lijadoras que se pegan a la estructura y empiezan a limpiar la superficie hasta que dejan el acero nuevamente nuevo. Algo así como las lijadoras que utilizamos para pulir el gypsum o para pulir la madera, así también existen herramientas mecánicas, neumáticas y mecánicas para trabajar la estructura de un barco. Y luego aplicar un sistema de protección adecuado. También existen productos que, como les decía hace rato, pueden ser autoimprimantes, son anticorrosivos y acabados y pueden trabajar también sobre un shell de este tipo de superficie. O sea, los sistemas existen y por eso les decía, hay que mirar la superficie, mirar el ambiente en que trabaja para luego definir una especificación apropiada para cada caso. Existen productos, nosotros tenemos productos en la línea epóxica que funcionan como autoimprimante y como acabados para ese tipo de superficie. Pero la preparación de superficie por lo menos debe ser la limpieza. Por lo mínimo la limpieza y luego hacer la preparación, la aplicación del producto. Ok, muy bien. Otro mecanismo pudiera ser, yo disminuyo los procesos de limpieza, pero tengo que garantizar que mi primera capa se adhiera bien y luego fortalecer el sistema de limpieza con espesores de película. Eso hace más costoso a veces el sistema, pero de todas maneras estoy teniendo una protección adecuada.
Listo, buenísimo. Para pintar cajillas eléctricas, ¿cuál es el recomendable? Juan Terán nos pregunta y Rogelio nos dijo que quería responder esta pregunta en directo. Rogelio, si quieres contestar, puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias, Diego. No, básicamente le respondí, pero para hacerlo a todos, la persona que puso la pregunta también se refería a áreas cercanas al mar. Nosotros tenemos un anticorrosivo epóxico de dos componentes, el 5251 con 5252, que es un excelente anticorrosivo que no solamente es para metales, sino para superficies galvanizadas. Estas cajillas a veces vienen en este tipo de materiales y para cuando tenemos áreas cercanas al mar con mucha corrosión, mucha salinidad, sería recomendable ponerle este anticorrosivo epóxico 5251, 5252. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, las otras preguntas están relacionadas a lo mismo. Eh, ok, Hugo Castillo nos dice, no, primero nos saluda a todos y dice, ¿todos los productos para tratar la corrosión de pintuco son compatibles entre sí? No sé si ahí Bueno, está José o bueno, Rogelio que quiera contestar. bueno, Sí, listo. Ya, los productos, como les decía, son la naturaleza de la resina es la que nos hace si son compatibles o no. Yo no puedo mezclar un producto alquílico con un epóxico y no puedo mezclar un producto de poliuretano con un epóxico, mezclarlos. Eso es lo que hace compatible. La otra es, compatible, si yo quiero compatibilidad es que me reciba el otro, es muy probable que sí. Por ejemplo, un anticorrosivo alquílico me puede recibir una epóxica, pero bajo unas condiciones especiales. ¿Cómo? La aplicación de la primera capa de epóxica sobre un alquílico debo hacerla de una manera muy ligera, muy ligera para que de todas maneras se deposite una pequeña cantidad sobre la capa de película alquílica y ella haga su reacción química y endurezca. Una vez que esa primera capa floja o delgada se haya pegado a la alquílica, yo ya podría darme otra capa de epóxica tranquilamente porque ya tengo una estructura mucho más firme que me va a recibir el solvente de la epóxica y no me va a atacar a la alquílica que estaba debajo. Eso me puede generar ciertos riesgos. ¿Ciertos riesgos de qué? De que la alquílica no estuviese bien adherida a la superficie y luego cuando se me endurezca la epóxica me pueda saltar el sistema. La otra es aplicarle encima a la epóxica un poliuretano, o sea, quiere decir, una epóxica con un poliuretano es un sistema compatible. Generalmente los poliuretanos siempre se deben aplicar sobre una pintura epóxica como mínimo. Pues mira que compatibilidades en cuanto a sistemas uno sobre el otro existen. Compatibilidades al mezclar los productos, ahí sí ya no. Cada resina se mezcla con su otra resina. Por ejemplo, entre los 505 y el otro yo pudiera mezclarlo, pero no tengo el beneficio de hacer, eso no me da ningún beneficio porque cada uno de los productos tiene una función específica dependiendo de su diseño. No ok, sé si bien. Roberto quiere agregar algo más allí. Sí, vamos por la última pregunta ya y lamentamos mucho. Hay una pregunta que me parece muy interesante de Fernando Araúz. Dice, para tanques de agua metálicos de consumo grado alimenticio, ¿qué tipo de productos se recomienda aplicar para evitar corrosión y que sea de alta durabilidad? Vean, nosotros tenemos dos sistemas. Tenemos dos sistemas. Un sistema donde si la lámina metálica no está corroída y está en un buen estado, podemos aplicar el 5250, que es un epóxico blanco aprobado por grado alimenticio y nos funciona perfectamente en el interior de ese con su catalizador correspondiente. Y si la lámina metálica está corroída o ligeramente afectada, porque generalmente nos da pickling y queremos protegerla más, entonces le podríamos dar el 5240, el 5240, si no estoy mal, Rogelio. Rogelio. Rogelio, ¿estás Sí, ahí? correcto, sí, estoy aquí. Sí, básicamente, como dice Terán, en acabado, que es color blanco epóxico, tenemos la pintura grado alimenticio 5250 que cataliza con el 5242. Esa es la que utilizamos, la que va a estar en contacto con el agua potable de consumo humano. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, finalmente Michael nos pregunta si se debe adaptar la temperatura de la estructura para evitar que hierva el material. Es común ver esto en estructuras que están a la intemperie y en particular con el calor de Panamá. ¿Qué nos preguntan, qué nos responden ustedes? Perdón, repíteme la pregunta de nuevo.
Claro, Michael dice que si se debe adaptar la temperatura de la estructura para evitar que hierva el material, o sea, la Bueno, cubierta. mire, existen dos cosas, dos condiciones siempre para hacer un proceso de aplicación de pintura. La condición más importante es nunca debe existir una diferencia de temperatura de mayor a 5 grados entre la superficie y el medio ambiente y el producto que se va a aplicar. Supongamos que tengo una estructura que está a 75 grados. Resulta que el medio ambiente es a 38 grados, entonces no puedo aplicar. Porque si voy a aplicar ahí, me va a hervir, a menos que sea un producto especial como el Y592, que es un producto que se aplica a altas temperaturas y pudiéramos trabajar tranquilamente. Pero un anticorrosivo o un esmalte normal o una epóxica incluso normal, a esa diferencia de temperatura no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque se va a hervir. Ok, sí. La otra es, generalmente uno cuando tiene que pintar superficies a la intemperie, siempre busca los horarios del día en que las estructuras están lo más compensadas con el medio ambiente, para evitar que se sean los gradientes de temperatura por encima de los 5 grados. Ok, excelente. Creo que con esto tenemos muchísima claridad. Vamos a cerrar el foro de preguntas y respuestas. Vamos agradeciéndoles a la gente de Pintuco, a José, a Rogelio, que estuvo con nosotros aquí también, y a todos ustedes por habernos acompañado y haber aprovechado este evento. Les recuerdo a todos que la grabación de esta capacitación se les va a enviar a sus correos para que la puedan repasar. Aquellos que de pronto necesiten hacer consultas, bueno, aquí nos están dando las gracias por la charla, muy instructiva. Hay varios comentarios allí de agradecimientos. Esto va a llegar a sus correos. De todas maneras pueden encontrar todas las charlas que ya hemos tenido en www.youtube, en la página de Grupo Cochés. Allí encontrarán una base o una gran cantidad de videos relacionados, y todo lo que hemos, digamos, hecho hasta ahora, allí lo pueden consultar con mucho gusto. José, agradeciéndoles la compañía, la cantidad de conocimientos que nos has dado, la experiencia además, porque José pues, es una persona que además tiene una vasta experiencia, y también a Rogelio por brindarnos el tiempo y acompañarnos en este proceso. A ustedes también muchas gracias. Sí les vamos a mandar los PDF de los productos, apenas los reciba, con mucho gusto les mando esta información. Recuerden también que en la página de Pintuco, www.pintuco.com, también van a encontrar una serie de tutoriales y una serie de videos en donde también pueden ver algunos detalles técnicos de las pinturas. ¿Es así o no, José? Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Un feliz almuerzo, cuídense mucho, poco a poco nos estamos reintegrando a la nueva normalidad, así que sigamos adelante con ganas, que ya casi salimos de este atolladero, así que mucha suerte a todos y nos estaremos viendo. Okay. Les recuerdo que tenemos nuestra próxima capacitación el lunes. Vamos a estar con la gente de Stanley y con sus herramientas de medición y niveles. Esto es un espectáculo de capacitación. Les pido que no se la pierdan porque vamos a aprender muchísimo como es costumbre ya. Ok, gracias a todos y hasta luego entonces.